Luis Fernando Camacho. Hizo carrera cívica desde la Unión Juvenil Cruceñista. Luego, ocupó la vicepresidencia y presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Convocó al paro cívico de 21 días en Santa Cruz, que derivó en la iniciativa de llevar la carta de renuncia y la Biblia al presidente Evo Morales. En un principio, negó sus pretensiones de postular como candidato a la presidencia del Estado. No obstante, cambió de posición y hoy hace campaña con la alianza Creemos. Son las 22:09. Continuamos con más. Es hora de conocer los resultados de cada candidato para los otros 6 departamentos. Atención, estos son los resultados de esta intención de voto. Iniciamos con el departamento del Beni. Primer lugar para la presidente Yanine Áñez, 40.9%. En segundo lugar, mucho más lejos, está Luis Arce Catacora del MAS, 8.8%. Tercer lugar en el Beni, Luis Fernando Camacho, 7.2%. En cuarto lugar de intención de voto está Carlos Mesa con el 5.9%. Continuamos recorriendo otros departamentos y nos vamos hasta Pando. ¿Qué es lo que sucede en Pando? Atención, primer lugar para el Movimiento al Socialismo. Luis Arce Catacora, 25.3% de la intención de voto. Yanine Áñez está en el segundo lugar de intención de voto en Pando con el 20.3%. Tercer lugar para Luis Fernando Camacho con el 11.1%. Y en el cuarto lugar está Carlos Mesa con el 10.5%. Vemos resultados ahora de Tarija. Atención, intención de voto. Primera encuesta de la red Unitel, Yanine Áñez ocupa el primer lugar con el 21.4% en Tarija. En segundo lugar está el MAS con Luis Arce Catacora, tiene un 19.5%. Carlos Mesa, 19.3%. En Tarija, Luis Fernando Camacho está en cuarto lugar con el 7.5%. Desde Tarija nos trasladamos hasta Potosí. Atención, ¿qué es lo que sucede en este departamento? El primer lugar es para Luis Arce Catacora, 23.8%. Carlos Mesa le sigue con el 21.4%. Tercer lugar para Yanine Áñez con el 15.8%. Y después está Chi Hyun Chung con el 4.9%. Desde Potosí nos trasladamos hasta el departamento de Oruro. Estos son los resultados. Primer lugar, Luis Arce Catacora, 41.6%. En segundo lugar de intención de voto en Oruro está Carlos Mesa con el 15.7%. Tercer lugar para Yanine Áñez, 15.2%. Chi Hyun Chung está en el cuarto lugar con el 7.8% de intención de voto. Continuamos recorriendo el país. Desde Oruro nos vamos hasta la capital, Chuquisaca. Atención, Carlos Mesa, primer lugar con el 31% de la intención de voto. Le sigue el MAS, Luis Arce Catacora tiene 20.3%. Yanine Áñez ocupa el tercer lugar con el 18.3%. Y en cuarto lugar de intención de voto para Chuquisaca, Chi Hyun Chung con el 7.5%. Fernando, el voto regionalizado beneficia a unos y perjudica a otros. En varios departamentos el movimiento al socialismo está primero. ¿Cómo entendemos esto? Creo que se está repitiendo una vieja constante en la política nacional. El occidente es pro MAS. Las mayorías relativas del MAS son más fuertes en el occidente, en tanto que los sectores contestatarios al MAS, o de derecha si se quiere, son más fuertes en el sureste del país: Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y el Beni, ¿no? Entonces, esto es más o menos compatible con lo que siempre ha ocurrido, y el MAS rompió el 2014. Es la única ocasión en que una frente de izquierda logró vencer en Santa Cruz. Ahora hemos vuelto más o menos a la división media luna con Chuquisaca versus el occidente, donde se ha reagrupado el voto masista, que es mucho más fuerte ahí porque hay más indígenas y eso le favorece socialmente, ¿no? Andrés, pero viendo la intención del voto del movimiento al socialismo, tendría una fuerte presencia en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad del nuevo gobernante? Supongamos, Gabriela, que se repitieran estos resultados, que se diera. Obviamente que la mayoría del Parlamento va a tener más. Va a tener, por ejemplo, si gana en 5 departamentos,
al menos 10 senadores, ¿no? Y en los restos, si va segundo, va a tener otros senadores más. Y en la Cámara de Diputados, por supuesto, también. Y hay una cosa que tiene el MAS, tiene su militancia existe políticamente. Y es muy probable que les vaya muy bien en las elecciones, en las diputaciones uninominales. ¿Por qué? Porque esos candidatos no han sido elegidos, digamos, por una persona que ha empezado a marcar la lista, amistad, no amistad, conocido, sino han sido elegidos esos candidatos y esas candidatas en asambleas, lo que le da una fortaleza en los uninominales. Si tomamos en cuenta eso más, pues va a tener una fuerte presencia y va a haber un problema de gobernabilidad para el próximo gobierno, salvo que reflexionen y entiendan que la democracia es permanente negociación. Tomando en cuenta estas encuestas, Susana, la misma pregunta, de acuerdo a estas cifras, el MAS sería bastante fuerte en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, suponemos que este voto es movible y que va a cambiar. En todo caso, hay una base social que es muy expectante para el MAS. Ya de entrada nomás, en estos datos tiene 10 senadores porque gana en 5 departamentos, más lo que puede sacar un poco más allá. Sin embargo, no puedo dejar de tomar en cuenta un dato que a mí sí me ha impactado mucho, que en las listas de candidatos, quien quiera que los hubiera elegido, así sea el ex que está refugiado en la Argentina o en Cuba, no sé dónde está ahora, no ha tomado en cuenta los 4 congresistas, asambleístas del MAS, que son los que lograron la pacificación del país. En primer lugar, Eva Choque, Efraín Chambi, Omar Aguilar y Sergio Choque, que es el presidente de diputados. No figuran en ninguna lista. Yo creo que la base social del MAS en algún momento tendrá que reclamar a quien mande, al caudillo o a quien sea, por qué precisamente esta gente que está catalogada como concertadora del MAS ha sido borrada de las listas y sin embargo en la actual coyuntura y en las próximas coyunturas tengo la impresión de que tienen que jugar un rol muy importante porque masistas como son han dado prueba de un espíritu democrático y pacificador que le hacía falta al país y de alguna manera hay que reconocérselo. Gracias, Susana. José Luis Santisteban, ¿qué pasó con el rol que tenía que jugar Pumari en el binomio con Luis Fernando Camacho? Hemos visto que no le suma votos ni en Potosí, donde era líder cívico, ni en Oruro y en otros departamentos tampoco. Primero, Gabriela, yo soy de la tesis de que los vicepresidentes no definen elecciones ni ayudan a los candidatos a presidente. Es decir, ayudan en la medida que son parte de la estructura, de que avanza la campaña política, pero después que definan o sean fundamentales, ahí lo tiene a Samuel, por ejemplo, es la muestra más clara. Y el otro tema es que el sistema, por ejemplo, que se está discutiendo hoy es devolver el poder a la Asamblea Legislativa. Cuando uno ve los votos territorializados y cuando uno mira la misma realidad potosina, uruguaya y paceña, es decir, el caudillo no va a ser tan caudillo en la presidencia. Pero gana el MAS en esos lugares. Luis Arce Catacora tiene mayoría de intención de voto y no está ni siquiera entre los 4 primeros. Pero no tiene mayoría, Gabriela, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras todavía con esos resultados. Es decir, más de 2/3 de los votos está todavía en manos opositoras. Pero yo le preguntaba sobre el rol de Pumari. En el binomio con Luis Fernando Camacho tiene menos intención de voto que Chi Hyun-chung y él era el líder cívico potosinista. Primero lo que tienen que hacer, Gabriela, los candidatos Marco Antonio Pumari y Fernando Camacho es asentar el plan de gobierno en las regiones donde tienen mayor aceptación ciudadana. No lo ha hecho ni en Santa Cruz, no lo han hecho todavía en Potosí y tiene que avanzar mucho más en Occidente con ese plan de gobierno, con esa frase fuerte y el trabajo que les espera es muy duro. Para continuar en esa misma línea, Fernando, por favor, ¿qué rol juegan los vicepresidenciables de los primeros lugares, en este caso, para tener una encuesta en el nivel en el que estamos? ¿Cuánto le ha aportado, por ejemplo, Choquehuanca a Luis Arce? No sé, yo creo que la unidad del MAS, ¿no?, le ha aportado. Creo también que Samuel le ha aportado a Yanine más solidez, digamos, política, ¿no?, por su trayectoria, por su despliegue previo. Creo que Pumari tenía que haberle aumentado votos, ¿no?, y eso no se ha visto en Potosí, increíblemente. Esa es una de las sorpresas que muestra
esta encuesta. Parece que Camacho, Pumari van a ser como Winston Churchill en 1945, ¿no? Ganaron la guerra, pero perdieron la paz. ¿Qué opina Andrés? Si Yanine hubiera elegido a otro candidato que no sea Doria Medida, yo creo que le podía ir mejor, ¿no? Uno elige a un candidato a la vicepresidencia con la intención, con el objetivo de que sume votos, ¿no? Y, por ejemplo, si hubiera sido Yanine con otra mujer, quizás hubiera sido más interesante, u otra persona que no sea Samuel, porque si revisas la tendencia de voto de Samuel, 4%, 5%, 7% en todas las elecciones, nunca logró rebasar, ni siquiera llegar. Y claro, Fernando, pues las elecciones no se ganan cuando alguien te da solidez, se gana con votos, ¿no? Y Doria Medina no aporta los votos. Y un detalle, Yanine Áñez, por ejemplo, presentaron a la candidata diciendo, esta candidata es la que va a unir a todos. Estos datos hasta ahora nos está demostrando que es la candidata que dividió. A ver, Fernando, por favor. ¿Aporta o no aporta a los votos? Nada, ya estaban desunidos. Susana, un segundito, por favor. Fernando. Bueno, Samuel consiguió 25 puntos el 2014, en primer lugar. En segundo lugar, creo que... Pero en alianza con todos. Bueno, no sé por qué tienes un sesgo contra Samuel, porque esta mañana has publicado un artículo, ¿no? Bastante duro contra Samuel, sí, que no me parece justo. En realidad, Samuel trae un bagaje de oposición que va a dar lumbre a cualquiera que sea beneficiado por él. Esa es mi opinión personal, ¿no? Ahora, yo creo que la encuesta no dice lo que dice Andrés, ni dice tampoco lo que yo digo. Es decir, la encuesta no nos explica los porqués. Esas son opiniones personales nuestras, ¿no? La verdad es que Yanine se está presentando por primera vez como candidata, y esta es su partida, ¿no? Y veremos qué le pasa en las próximas mediciones. Susana, ¿qué es lo que quería decir? Yo quería decir dos cosas. En primer lugar, por la percepción que tengo de lo que hablo con la gente en la calle, yo me manejo el taxi y hablo mucho con la gente en la calle. Samuel le ha dado a la candidatura de Yanine lo que dice Fernando, solidez. ¿En qué sentido? Capacidad para manejar los aspectos económicos que van a ser tan sensibles. Y por otra parte, no creo que nosotros como... Es decir, nos dicen analistas, no hemos estudiado ninguno de nosotros para ser analistas, hemos estudiado otra cosa, pero así se dice porque venimos y analizamos determinados aspectos de la realidad. Pero en el análisis que hacemos, creo que deberíamos tener también la capacidad de ver que esta es una foto de un momento determinado, el periodo del 3 al 14 de febrero. Y como todo en una sociedad es dinámico, cambia y no se va a quedar ahí. Por lo menos esa es la tendencia que uno lee y lo que dicen los expertos, las tendencias. Va a cambiar, a quién va a favorecer y por eso es que han decidido en Unitel hacer 3 encuestas más antes de las elecciones. Gracias, o sea que vamos Susana. a ver qué es lo que Para pasa. mantenernos sobre esa misma línea, José Luis, se ha nombrado a todos los candidatos a la vicepresidencia excepto a uno. ¿Qué sucede con Pedraza, con Gustavo Pedraza? ¿Le asuma o le resta a Carlos Mesa? A ver, primero yo no creo que ni le sume ni le resta, por más que esté en Santa Cruz, por ejemplo. El tema de fondo es de que la encuesta se mide por el caudillismo presidencialista. El otro tema es de que ninguno de los vicepresidentes, salvo en la lucha Pumari, tiene ese bagaje de los 21 días, pero ninguno de los vicepresidentes tampoco jugó un rol importante. O sea, si nos fijamos dónde estaba Samuel, dónde estaba Choquehuanca, sería el más desgastado, por decirlo el más. Por eso es que yo creo y insisto de que los vicepresidentes no son vitales para una campaña presidencial. Andrés, en esta elección en particular se negoció mucho el tema de los vicepresidentes, se los mantuvo en secreto hasta el final, prácticamente como un as bajo la manga. Pero al final están diciendo que ni le suma ni le resta. ¿Qué incidencia ve usted en ellos? Es que cada candidato ha tenido su particularidad, Gabriela. Por ejemplo, Pumari. Pumari no es que cae por culpa del MAS, no, son por sus propias acciones. Porque la democracia no solamente es descriptiva, es prescriptiva. Es decir,
tiene un contenido de valores, tiene un deber ser, y eso es lo que no cumple, por ejemplo, ¿no? Y respecto a los otros candidatos, aunque mira, Fernando, se pregunta sobre el quién, no se pregunta en las encuestas sobre el contenido del programa, sino las encuestas sería qué opina de este programa, y no se existe eso. Y cuando habla sobre el quién, vienen las filias, las fobias, las preferencias, las percepciones, y ahí no es que yo tenga nada contra Doria Medina. Lo que pasa es que el realismo político demuestra que es un candidato que no le ha ido bien en el terreno electoral, y eso es lo que yo describo en un artículo esta mañana en Página 7. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Es momento de una pausa, pero al regresar del corte, a partir de los resultados que hemos observado, vamos a explorar los escenarios de una posible segunda vuelta. Escucharemos también el análisis y las interpretaciones de nuestros panelistas invitados sobre las distancias entre los primeros lugares y quienes podrían o no ir a una segunda vuelta. No se vayan, esto es Así Decidimos 2020. Carlos Mesa fue candidato en las elecciones del 20 de octubre que fueron anuladas por fraude. Obtuvo el segundo lugar en votación, resultado del voto útil según varios analistas y políticos. Rompió con sus aliados Luis Revilla y Adrián Oliva, pero mantiene su sigla, Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa aspira a retornar a la presidencia, cargo que ya ejerció desde el 2003 hasta 2005, cuando renunció al cargo de manera voluntaria. Así decidimos. Elecciones presidenciales.